La FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, gestiona 10 centros educativos y este año será la segunda ocasión en que abrirá espacios de apoyo liceal. Así lo contaba días atrás aquí en Perspectiva en la tertulia el maestro Juan Pedro Mir, que es coordinador pedagógico de estos centros. Pero es un intento de un espacio nada más y nada menos que financiado por un acuerdo de consejo de salarios entre las cámaras empresariales y el sindicato de la bebida. Sostiene un espacio sociocultural que apoya la actividad de los liceos. Entonces, los trabajadores de la bebida se han hecho cargo, como planteaba hoy Eleonora, del mandato social. Es decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo. Y genera un espacio donde, en esos centros sociales y educativos de apoyo liceal, los educadores se conectan con los liceos, acompañan. Y el año pasado sucedió que todos los jóvenes que fueron a los centros de apoyo liceal, en Roosevelt, Paso Carrasco y Pinar, les fue muy bien en la trayectoria educativa en secundaria. ¿Cómo están trabajando hoy los centros educativos de la FOEB? Bueno, vamos a charlarlo con el dirigente histórico de este sindicato, Richard Reed. Reed, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, buen día. Gracias por llamar. Bien, ando bien. Si bien, a ver, ya tienen años, ¿no? Los centros FOEB, recordemos cómo son estos centros, qué forma tienen. Cuando se dice centros socioeducativos, a ver, ¿qué hacen exactamente? ¿Qué atención reciben allí los niños? El inicio de esta idea fue ya por el 2015 en el Consejo Salari, que después de haber ganado ese conflicto que estaba el gobierno metido en el medio, resolvimos que, bueno, el apoyo que habíamos recibido de la sociedad era hora que el gremio de la bebida devolviera esa solidaridad que habíamos recibido. Y qué mejor que devolverla al sector más vulnerable, que son los niños de contexto crítico principalmente. La forma de devolver era apoyándolos en la parte educativa. Y ahí, después de idas y vueltas, de marchas y contramarchas con algunos otros proyectos, resolvimos hacerlo por la cuenta. Instalar centros educativos, centros socioeducativos fue. ¿Por qué sociales y educativos? Primero, resolvimos que la franja que íbamos a abordar eran chiquilines, principalmente cuarto, quinto y sexto, pero bueno, hay algunos de tercero, de contexto crítico, que fueran a la escuela y que en contraturno los recibiéramos nosotros para darle apoyo escolar. O sea, pensando sobre todo los que no tienen escuela de tiempo completo, ¿no? Por ejemplo. Donde no hay escuela de tiempo completo. Y bueno, era obligatorio ir a la escuela para nosotros recibirlo luego fuera de la escuela. Era en contraturno, con el apoyo escolar, con talleres de matemática, de lenguaje, comprensión lectora, ajedrez, inglés, huerta, también en algún momento incluimos robótica, y bueno, es gratis, se le entrega uniformes, útiles escolares, desayuno o merienda, y una integración social, con valores, con reglas de juego, con conducta, donde se trabaja en el año la cultura del trabajo, se trabaja medio ambiente, se trabaja derechos, obligaciones, y el entorno familiar debe de apoyar y debe de estar a la orden. Funcionó, en el 2016 abrimos 3, en el 17 abrimos 5, tuvimos 18 y 19 con 5 centros educativos. Cuando empezó la pandemia habíamos abierto uno más. El año pasado abrimos 2, llegamos a 8. Este año, el 2 de mayo, abrimos el 9º y seguramente el 10º en el correr del año. Integramos el año pasado 5 centros educativos de apoyo liceal y una carpintería, un taller de oficio para enseñarle a los gurises hasta 17 años que ni estudian ni trabajan, que está en Paso Carrasco. Cubrimos una población más o menos de 580, 600 gurises. 580, 600 chiquilines. Y así que hoy, repasando, ¿dónde están locativamente? Ahí en Paso Carrasco hay uno. En Paso Carrasco hay 2. Hay uno en Paso Carrasco mismo y otro en el límite, frente a la Escuela 240 en Avenida La Playa y casi Pulso Ferreira Dunate, que se llama Centro Roosevelt, hay 2. Después en Barros Blanco hay otro 3. En el Pinar del Norte hay uno que es el 4. Tenemos uno en Casaballe el 5. En Cerveceros, acá en Reducto, el 6. En Minas hay un 8. En Paysandú hay un 8, un 7º, 8. Y en Paysandú el 2 de mayo abrimos el 9º.
y hay uno que está a la espera allí en la ciudad de Pando. Bien. ¿Y de qué primero, son zonas necesariamente de contexto vulnerable específicamente? El 80%, 90% sí. ¿Y de qué depende de dónde se abren estos centros por el país? ¿De la presencia, por ejemplo, de núcleos sindicales de la FOEB? ¿Eso incide? A ver, siempre tenemos referente del gremio porque esto es el gremio el que lo impulsa, ¿verdad? Tenemos referente del gremio en todos los lugares. Pero no, está un poco librado, yo diría casi al azar. Es donde, si es posible conseguir un local, si es posible conseguirlo gratis, si es posible conseguirlo porque alguien lo arriende y lo presta. El caso de la Intendencia de Canelones tiene varios arrendados que nos lo cede. En algunos lugares en Paysandú hay una cooperativa de vivienda que nos cedió el local. Tenemos escuelas cerca, y siempre están en barrios perimetrales de la ciudad o barrios directamente de contexto. Lo mencionó al pasar, pero el financiamiento, para tenerlo claro. Usted decía, bueno, surge de un conflicto donde el sindicato de la bebida, si entiendo bien, había ganado un incremento salarial y decidieron eso volcarlo a el aporte de los centros FOEB. No. A ver. Nosotros habíamos ganado un conflicto en el 2012 en el Consejo de Salario, que habíamos logrado acuerdos con las patronales, pero el gobierno no firmaba. Un conflicto muy duro, que lo ganamos de punta a rabo, que era inflación más 10,16 puntos de crecimiento. Era un terrible convenio. Y allí empezamos a trabajar la idea. Y en el 15, que tuvimos el mismo obstáculo con el gobierno, volvimos a ganarlo y dijimos, bueno, es ahora. ¿Qué hicimos? Introducimos en la plataforma del 2015 una cláusula a discutir que las patronales hicieran cargo de un monto anual fijo para compensar los gastos que se generaban. Y así empezó, las patronales se dieron, se empezó a poner plata, y en el segundo año, el caminito soy yo, soy el coordinador general, dije, esto es mucha plata, resolvimos que CPA Ferrer, hicimos un contrato con CPA Ferrer, y nos audita desde ese momento. Eso da la garantía de que la plata está auditada, los destinos del dinero son los acordados, quien pone la plata puede estar tranquilo de que no hay ningún escape por el costado, y nosotros que lo administramos estamos totalmente tranquilos de que no hay ninguna situación agarrada. Por lo tanto, tratamos de ser lo más transparente posible. Claro. Ustedes lo que hacen entonces es gestionarlo, digamos, crearon el vehículo y la forma de canalizarlo y los administran ustedes. El dinero surge de las empresas del sector. El dinero surge de los consejos de salarios. Es distinto, sí. Porque también diríamos que entonces el sueldo nuestro de las empresas, no. Claro. Las empresas pagan, es un pago, bien. Hay devoluciones, ida y vuelta. Bueno, entonces parte del ida y vuelta hay una cláusula que hay un dinero que se destina a los centros educativos. Perfecto. ¿Y la vinculación con las empresas, con los centros, cómo es? ¿O es solo exclusivamente de ustedes como FOEB? Las empresas solamente aportan el dinero. Bien. La administración, las resoluciones, el protocolo que nosotros le establecemos es de la Federación de la Bebida, que contrata una empresa que nos brinda todo el servicio técnico y logístico. ¿El servicio técnico y qué dijo? Perdón que no lo escuché. La logística. Y logístico. Los uniformes, los útiles escolares, el mobiliario, todo eso corre. Nosotros auditamos también que las cosas se cumplan, pero se la dimos a un tercero para que la trabaje, cosa que la federación quedara con las manos libres, ¿no? Usted lo dijo hoy al pasar cuando decía cómo surge la idea. ¿Por qué el sindicato, y capaz que en el testimonio tal como lo planteaba Juan Pedro Mir, quedaba de manifiesto, pero por qué el sindicato decidió meterse y se interesó en el mundo de la educación y en ser un soporte ahí? Un sindicato que es de un gremio industrial de productos de bebida, ¿verdad? Pues si tuviera más relación quizás con la educación. Sí, bueno, claro. Esto está medio apartado. Primero porque nosotros entendemos nuestra concepción sindical, respetando las otras, es distinta a la que prima mayoritariamente. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Nuestra concepción fue que la medida de un sindicato y la vida de un sindicato tiene que estar inmersa en la sociedad. Si nosotros hacemos cosas que la sociedad nos rechaza, bueno, se genera una situación de anticuerpo. Por algo, lamentablemente, cuando en las encuestas de los últimos años, yo diré de muchos años atrás hasta hoy, en las encuestas de opinión, la valoración de las instituciones
el movimiento sindical está en los últimos lugares. Creo que eso hay que evaluarlo. Bueno, hay un rechazo de una parte de la sociedad a los sindicatos como tal. Nosotros tratamos de revertir esa situación. Creemos que somos parte de la sociedad, por lo tanto tenemos que estar involucrados en ella. Y no nos pueden ver como algo ajeno, ni nosotros debemos hacer las cosas pensando solo corporativamente. Hay actitudes, hay medidas de lucha en algunos sindicatos que en vez de generar apoyo, generan rechazo. Entonces la gran pregunta histórica del movimiento sindical, cuando haces una medida o haces algo, pensá dónde acumulás. Si no acumulás en la sociedad, para mí es cortoplacismo. Nosotros resolvimos eso, involucrarnos con la sociedad. Ahí en algún momento habrá recibido la crítica también de respecto a, bueno, es el sindicato de la bebida que tiene sueldos altos, ¿no? En relación a lo que pueden ser otros gremios, ¿no? Por eso capaz que para el sindicato de la bebida es más fácil. Sí. Este planteo se lo han hecho muchas veces. Sí, pero no tiene consistencia ninguna, ¿verdad? Porque, a ver, si yo tuviera un sindicato chico, haría algo más chico, no haría algo más chico, pero haría algo de acuerdo a las posibilidades económicas. No tendría 10 centros educativos, capaz que tendría uno o medio, pero tendría algo. El tema no es... Bueno, pero hay muchos sindicatos que lo hacen, ¿no? Estoy pensando en el Zunca, por ejemplo, las brigadas. Perdón, estamos hablando de centros educativos. No, está bien, pero como... Fue la pregunta diciendo, ¿cómo es posible que un sindicato dice no? Estamos hablando de este tema. Está bien, claro. Usted dice, bueno... Hay muchos sindicatos, AEBU y muchos sindicatos que hacen muchas cosas. Estamos hablando en el comparativo, ¿verdad? Con estos que nosotros volcamos todo gratuito a la sociedad. Entonces, por lo tanto, es eso, es una concepción sindical de estar involucrado, que la sociedad nos vea como parte de él y no que nos rechace. Los resultados que han tenido hasta ahora han sido satisfactorios, ¿no? O han quedado muy conformes, ¿no? Por ejemplo, ninguno de los chiquilines que fue a un centro de la FOEB, donde tuvo, por ejemplo, entre otras cosas, la tarea de apoyo en los deberes, por mencionar una de las cosas que dan, ninguno ha repetido. Nosotros tuvimos en el año 16, teníamos 3 locales, uno en Mina, otro en Paysandú, uno en Mina, otro en Pan de Azúcar y otro en Montevideo. Y por intermedio de gente vinculada a la salud, nos enteramos de que en la escuela 141 de Mendoza Intrusiones había gran carencia de apoyo de contención. Como no teníamos local allí, poníamos un ómnibus al mediodía que traía 46 chiquilines, o 44 chiquilines, y después los volvíamos a llevar de vuelta a las 5 de la tarde. Nos encontramos que el 53% de los chiquilines habían repetido más de una vez. Por lo tanto, tenían un problema de déficit importante desde el punto de vista educativo. Nos propusimos en el año 17 llegar a 0. Hicimos un trabajo con las maestras comunitarias de todos los colegios que estaban vinculados y llegamos a 0. Hasta el día de hoy, y esto está documentado en las escuelas que van los niños nuestros, hasta el día de hoy no hay repeticiones en los chiquilines que asisten a los centros de FOEB. A ver, para que el que esté oyendo lo entienda mejor. Es obvio, es como si tener una maestra particular todos los días. En la botica los deberes lo hacen, avanzan en matemática, en lenguaje, en comprensión lectora. Además tienen ajedrez e inglés como un complemento en todos los lugares, que eso le da a los chiquilines un horizonte mayor. Los comentarios que hay en las escuelas que van los niños nuestros, es que así entre comillas, los chiquilines de FOEB están despegados. Y sí, obvio, están despegados. Tienen un apoyo de contención educativa que no lo tiene el resto. Veía ayer bueno, perdón, me quedé pensando, usted mencionaba lo del ajedrez y matemática, entre otras cosas, ¿no? También hay huertas, música, ¿qué más? Recreación, se sirven desayuno y merienda también, ¿no? Sí, desayuno y merienda, hay algunos paseos didácticos en el año, hay charlas temáticas, en algunos años, en algunos lugares se reparten libros y luego viene el autor del libro para conversarlo con ellos. A ver, se le trata de ensancharle el mundo al chiquilín, ¿verdad? Y siempre con conductas, con código, ¿no? No está permitido la mala palabra, no está permitido el juego de mano, el respeto entre los pares es fundamental. Como esto es gratis, las puertas son de vaivén, tanto entras como te vas, ¿verdad? Porque hay reglas de juego. Nosotros no sustituimos al Estado, ¿verdad? Ni sustituimos a las instituciones ya específicas. Somos de aporte. Por lo tanto,
de alguna manera, si bien no hay selección porque van, se anotan y entran, sí hay una parte luego de evaluación. Hay chiquilines que necesitan muchísimo apoyo, pero que nosotros tenemos brazos chicos. Es el Estado el que tiene que estar. Bueno, y ahí aparece alguna selección en el medio. Eso le iba a decir, o sea, pero tienen lista de espera. Tenemos lista de espera en todos lados. Y sí, imagínense, claro, en un barrio que hay dificultades, inclusive de la contención familiar para el chiquilín, que si sale de la escuela está en la calle, porque va a la casa y en la casa no hay nadie, o no hay adultos, o no hay quien lo ayude con los deberes, el gurí está en la calle. Esta es una pelea contra la esquina, ¿verdad? Cambio del ambiente del ocio. Claro, pero además, sí, el gurí se integra. Hemos encontrado una empatía con los gurises fantástica. No ha habido deserciones. Casi tenemos un cero falta. Si bien no es cero falta, es casi un cero falta. ¿Por qué? Porque vienen contentos a los centros educativos. Y eso es lo importante. También hay algo que hay que integrar, ¿no? Que se van con la merienda, se van merendados, y para muchos chiquilines quizás de la última ingesta, ¿no?, del día. Eso le iba a plantear, pero usted decía lo de hay una pequeña selección, decía, es de acuerdo a la vulnerabilidad, o sea, buscan atender a los que están en peores condiciones. No es esa hay chiquilines que por distintos motivos, y yo lo hablo con mi lenguaje de barrio, ¿no? Por distintos motivos son botijas difíciles, que tienen problemas de conductas, ¿verdad? Que muchas veces en las escuelas se les complica. Bueno, esos gurises nosotros no tenemos posibilidad de atenderlos. No tenemos posibilidades. Entonces, si tenemos 44, 46 chiquilines en el turno, seguramente hablaremos con el entorno familiar. No los podemos incluir, porque nos genera un problema que devasta, rompe, requebraja todo el entorno de los demás. Lamentablemente, ese chiquilín necesita mucho apoyo, pero nosotros no estamos en condiciones de dárselo. Veía ayer en las redes sociales compartían fotos de un encuentro con familiares de los niños en el centro FOEB, por ejemplo, de Paso Carrasco. ¿Cómo es el vínculo con las familias? Nosotros al inicio, siempre en el primer mes, tenemos una asamblea con el grupo familiar donde le fijamos cuáles son las pautas para el año. Acá es con derechos y obligaciones, se les remarca muchas veces, esto es gratis, ustedes no pagan nada, pero hay obligaciones. Hay obligaciones. Si se llevan el viernes la túnica nuestra, tienen que traerla lavada y prolija el lunes. Si se les convoca 2 veces al año a venir a hacer faxina de limpieza, pintura, jardinería, tienen que venir. Si se les convoca, tienen que estar presentes cuando se les convoca, en tiempo y forma. Y acompañar el proceso con el chiquilín y la chiquilina. A ver, esto es un trabajo de equipo. Nosotros no sustituimos ni a la escuela, ni mucho menos a la familia, ¿no? Y bueno, es eso, un poco las pautas, preguntas, respuestas, cómo se va a trabajar los talleres en el año, se presentan los talleristas nuevos que hay. Bueno, ayer hubo en Paso Carrasco, mañana hay en Casaballe, en Inclusiones y Mendoza, la semana que viene, después de turismo va a haber en Rubel, en Barros Blanco hay también el viernes, en fin, después hay otra, después entre el invierno y la primavera hay otra, después hay otra asamblea al final del año, donde se hace un resumen. Hacemos una pausa y a la vuelta quiero preguntarle sobre esto que es más novedoso todavía, ¿no? El apoyo liceal, concretamente, que están dando allí en los centros FOEB. Enseguida hablamos de eso. Hoy estamos hablando de en qué están los centros socioeducativos que gestiona la FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que el año pasado tuvieron por primera vez centros de apoyo liceal, una experiencia que están reeditando ahora. Sobre eso estamos conversando con el ex dirigente sindical Richard Reed, coordinador de los centros FOEB. Reed, hablábamos recién de cómo fueron creciendo, ¿no?, en cantidad de centros. ¿Cómo surgió la idea de dar un paso más y cubrir también el liceo? En el 2021, en la pandemia, obviamente los resultados escolares eran complicados, dado que no había presencial, la mayoría por Zoom, muchos chiquilines de contexto no tenían acceso a la red, por lo tanto fue dificultoso. Lo que sí percibían los compañeros que trabajan allí, los técnicos, era que el pasaje de sexto a primer año del liceo
iba a ser un saludo a la bandera. Que realmente los chiquilines iban a ir con dificultades. Y ahí resolvimos, bueno, hagamos el intento en los centros educativos, que teníamos muchos chiquilines de sexto, que ya se iban para el liceo al año siguiente, pongamos un apoyo liceal para primer año. Y bueno, es obvio que los chiquilines, las familias de los chiquilines, los anotaron para el año siguiente. Y ahí conformamos el apoyo liceal primer año que tuvo en Paso Carrasco, en Rubel y en el Pinar. Y bueno, nos fue muy bien. Y este ahí cómo hacen, porque la dinámica es un poco distinta, digo, por distinta. La cantidad de docentes que tienen que tener. No, es distinta, es hasta 20 chiquilines, hasta 20, porque una cosa, chiquilines de escuela, vos chiflás en el barrio y hay un montón. Claro. Chiquilines de liceo, muchísimos menos. Entonces, hasta 20 está bien, hay un par de docentes que los atienden, 2 horas por día, de 4:30 a 6:30, y este año ampliamos, pusimos, le repetimos, en Paso Carrasco juntamos todos en Rubel, el Pinar, Barros Blanco, y seguramente acá en Reducto también le demos, a partir de turismo, el ingreso a chiquilines de primero y segundo año. Tenemos más o menos unos 70 y pico, 80 botijas anotados, obviamente también se le da la merienda, y bueno, también el resultado del año pasado fue muy positivo. Hay que ver que ese traslado, ese cambio de pasar de la escuela, de sexto, a el ámbito liceal, donde de una maestra que los tenía el año pasado, ahora pasa a tener 12, 13, 14 docentes, se encuentran un poco perdidos. Si bien el apoyo es un apoyo que apuesta a la parte de las materias que están abordando, y no son muchos los chiquilines, es el servicio que podemos brindar. En algunos tenemos lista de espera, en otros no. No es fácil conseguir en algunos barrios 25 o 30 chiquilines que vayan al liceo. Sí, eso es lo bravo, ¿no? ¿Sí? Sí. Perdona, y uno de los temas no es solamente apoyarlos en el sistema, apoyarlos en la parte de las materias en la currícula. El otro gran tema que tratamos de abordar es que no se aburran, que no... La deserción se da entre primer y segundo año, mayoritariamente porque las botijas no entienden y otras veces se aburren, pierden el atractivo. Bueno, hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Nos consta mucho el esfuerzo de los docentes, pero bueno, tratamos de palanquear y ayudar ahí. Ahí está hablando de un punto clave, cómo hacen para, ¿no? Ahí exclusivamente con los liceales es más, bueno, el trabajo académico específicamente y como clases, bueno, de apoyo, o también tienen esos otros talleres más lúdicos, capaz más recreativos que de los que hablábamos en primaria. Son 2 horas nada más, es exclusivamente el apoyo en las materias. Habiendo tantas materias para abordar, claro, algunas son más difíciles que otras, por lo tanto, nos circunscribimos, exclusivamente a donde tengan bajas, donde tengan fallas, donde tengan dificultades en algunas materias. ¿Cómo es el vínculo con secundaria? Pienso, en primaria se da como cierta comunicación entre el centro FOEB y la escuela del barrio, por ejemplo. A ver, en los centros educativos es fundamental y existe en todos lados el vínculo con la directora y con las maestras comunitarias y con las maestras que están relacionadas con los turnos. Pensemos que de 500 y pico, que es 600 gurises, hay muchas escuelas involucradas. Es fundamental para tener la coordinación. Hemos encontrado muchísimo apoyo de las maestras, de las directoras, del personal a cargo, muchísimo apoyo, porque además también es una muleta que le estamos arrimando, dándole, ¿verdad? En algunas escuelas son 70, 80 chiquilines, que de alguna manera, bueno, oxigena y ayuda y abona a mejorar la calidad de la prestación que se da dentro del aula. Claro. En el tema del liceo, si bien en algunos lugares hay relación con el director, la directora y algunos adscritos principalmente, no es en todos los lugares igual. Pero bueno, recién empezamos, ¿no? Ahí tienen para crecer entonces. Sí, ahí el vínculo intermedio es la familia, ¿verdad?
¿Y hay alguna forma de incentivar los gurises que terminan sexto, que hacen sexto de escuela en los centros FOED? ¿Ustedes buscan alguna zanahoria allí para que hagan esa continuidad que hablábamos de ciclo educativo? La zanahoria está todo el año planteado, ¿no? Aquello de que, bueno, la cultura del trabajo la antecede hoy la cultura del estudio. Si no tenés un sistema educativo y no tenés un entusiasmo y ver que la salida, la puerta de salida para tu vida futuro es de la educación al empleo, ¿verdad? Eso se trabaja todo el año. Se le arrima, se le fogonea. En algunos años, por ejemplo, en el 16, el primer año, habíamos encontrado los botijas que venían de la 141, que la mayoría eran de contexto muy, muy crítico, del asentamiento principalmente. Habíamos encontrado un par de chiquilines que eran brillantes en matemáticas, pero brillantes. Y bueno, no teníamos posibilidades. Y, por ejemplo, uno de ellos, o los dos, fueron a Los Pinos. Yo hablé con Pablo Bartol de aquella época, y bueno, le dio ingreso a Los Pinos, ya están por terminar el liceo, los gurises de ahí adentro, ¿no? A ver, se rescató uno, se rescató dos, rescatamos tres, lo que podemos, pero por lo menos son cabitos que se le da a los gurises para salir de una situación que, de no ser así, tienen un futuro muy complicado, ¿no? Usted ahí señala, habla de la cultura del trabajo. Y que para tener la cultura del trabajo es imprescindible la educación, ¿no? ¿Cómo hacen con esa semillita ahí, particularmente lo que tiene que ver con eso, con transmitir esa cultura del trabajo? A ver, es un trabajo titánico que obviamente no queda exclusivamente a la voluntad nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 o 3 horas por día. Eso hay que generar un entorno en la sociedad de que se vea el trabajo como una alternativa. Lamentablemente, lo digo y me hago cargo, el Uruguay de hoy, el tema de la cultura del trabajo se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo lo denuncié en el 1 de mayo del 2013, pasan 10 años de ese acto y creo que no solamente está vigente el diagnóstico, sino que se ha agravado. Por lo tanto, tratamos de hacer el esfuerzo de involucrar en las conversaciones, en el relacionamiento, aquello de, bueno, hay que ponerle voluntad, hay que hacer un esfuerzo en base al estudio, al esfuerzo, al trabajo, a la constancia, al cumplimiento. Pero bueno, una voz sola a veces se pierde en el desierto, ¿no? Hay una sociedad que nos gustaría que la sociedad se hiciera eco de ese discurso. Pero bueno, dentro de nuestro alcance, hacemos todo el esfuerzo por que el chiquilín, en ese rato que esté con nosotros, por lo menos mame esa idea, ¿no? ¿Cómo sigue el desafío en el liceo? El primer año, decía el año pasado, cuando empezaron con esta experiencia, también, en este caso, fue exitosa, no hubo repetidores. No tengo los datos exactos. Si te lo digo, te miento, no tengo los datos exactos. ¿Van a seguir por este camino? Porque también, claro, imagino que el otro desafío que tenían era decir, bueno, en vez de volcarnos al liceo, abarcamos más chiquilines de la escuela, ¿no? Sí, claro, pero se le dio justo esa situación. Claro, el puente. Había muchos chiquilines de sexto que quedaban... Y era una pena, después de todo el esfuerzo que se había volcado con ellos, que dieran el salto a secundaria y que a los 3 meses nos enteráramos que le habían dejado de ir. Entonces dijimos, continuemos con nuestros gurises, ¿verdad? Extendamos un poco más, demos un salto nosotros. Sin muchas pretensiones, no estamos hablando de miles de chiquilines, estamos hablando de 60, 70, 80 chiquilines, ¿verdad? Pero bueno, son 70, 60, 80, 60, 70, 80 chiquilines que nos dan mucha alegría. ¿Cómo sigue esto? Y bueno, se amplía este año con 1 o 2 centros más que se involucran con el tema de apoyo licial, y hace unos meses estamos en el proyecto que ya está funcionando, que seguramente para fin de abril le daremos, desde el punto de vista institucional, una inauguración. Nos propusimos el año pasado, porque hay chiquilines hasta 17 años que ya dejaron de estudiar, ni estudian, ni trabajan, están en una situación de niní, como le dicen algunos, armar un taller de oficio. Y nos propusimos armarlo, lo armamos también en Paso Carrasco, que es un barrio donde tenemos mucha empatía con la gente. Armamos una carpintería, recibimos donaciones de un señor que nos donó toda la maquinaria, construimos nosotros a partir de un alquiler de un terreno con un contenedor, construimos la carpintería. Le dimos cabida en septiembre a 9 chiquilines de 14 a 17 años para enseñarle el oficio, pero más que el oficio, enseñarle la convivencia en el trabajo.
algunos se prendieron bien, otros con algunas dificultades, y a 3 chiquilines, una nena y 2 nenes de 16, 17 años, le dimos una beca de 3 meses de trabajo, con el INAU de por medio, obviamente, habilitado por el INAU de 6 horas, y trabajaron todo el verano con nosotros. La chiquilina de 17 años sigue trabajando con nosotros, se ganó el espacio con mérito, con trabajo, con disciplina, tiene su sueldo, obviamente. Bueno, de a poco vamos rescatando y lo estamos involucrando en un ámbito laboral. Es el aporte. A ver, el que esté escuchando dirá, vos está bien, pero esto le soluciona la vida a 10. Y bueno, sí, le solucionamos la vida a 10. De otra manera, esos 10 no estaban solucionados. Sí. Ojalá haya otros que le resuelvan la vida a otros 10, y a otros 10, y a otros 10. Yo creo que si todos hiciéramos un poco más de esfuerzo, tendríamos otra perspectiva del Uruguay también. Richard Reed, coordinador de los centros FOED, ex dirigente sindical, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes y gracias principalmente al Gremio de la Bebida que hace posible esto. Perfecto, que pase bien, un abrazo. Chao, chao.